Buenas tardes, estamos haciendo un video en este momento para mostrar algunas de las características del plano cartesiano. El plano cartesiano pues tiene unos ejes. El cuento es que mi tesis con esto que estoy haciendo es que hay que decirle a las personas que insisten en que han pasado muchos años y que la educación no ha cambiado, que nos hemos quedado anquilosados, que eso no es cierto. Tal vez no han cambiado las cuatro paredes, tal vez no ha cambiado el mobiliario, tal vez el tablero se asemeje, pero definitivamente los medios audiovisuales, las TIC, cambiaron la forma en que nosotros adquirimos la información, en que nosotros aprendemos. Entonces aquí voy a mostrar cómo yo puedo enseñar una cosa de manera muy diferente a como se hacía tradicionalmente, al papel, al lápiz o al lapicero y a la regla convencional. Este es un interactivo donde voy a explicar un tema que se trabaja en grado noveno que se llama la línea recta. Entonces lo primero que yo hago cuando introduzco este tema es hablar de un punto y sus coordenadas. Al hablar de un punto y sus coordenadas es muy fácil, de manera gráfica, observar que este punto tiene una separación del eje Y, que está representado por esta barrita azul y va un 2, y una separación del eje X, que está representado por esta rayita roja y va en 4. De manera que las coordenadas del punto son 2,4. Podemos asimilar esto a las calles y las carreras. Esta sería la calle 3, carrera quinta. Esta sería la calle 5, carrera séptima. El problema viene cuando hay cosas negativas, como por ejemplo acá que me estoy haciendo al otro lado. Entonces acá tengo que considerar que hay calles negativas, la calle menos 5 con carrera menos 3, por ejemplo. Y acá en este otro punto podríamos estar hablando de la calle menos 3 con carrera menos 1, de manera que las coordenadas del punto son menos 3, menos 1. Entonces, entender las coordenadas de un punto como ese cruce, muy parecido a las calles y las carreras de una ciudad, es algo bastante sencillo y es el primer paso para entender el tema de la línea recta. Entonces, cuando yo pienso que este punto va teniendo diferentes coordenadas a medida que se mueve, esto es una línea recta. Y esta línea recta está sometida a una ecuación y esa ecuación es la ley que relaciona a la X, que está sobre el eje horizontal, y a la Y, que está sobre el eje vertical. En algo que seguramente va a ser muy complejo de contestar o de explicar en 5 minutos, pero en lo que los estudiantes ya llevan más o menos un mes y medio. Entonces, esta es una línea recta y se corresponde con las coordenadas de un punto, como estoy haciendo mover aquí en este momento. Si yo quisiera cambiar esta línea, voy a mover el punto y definitivamente a medida que voy moviendo el punto y que va pasando por diferentes coordenadas, pues se va generando la línea recta. Entonces acá podemos, por ejemplo, ver el punto 5,4 que pertenece a esa recta, pero también aquí podríamos ver el punto menos 5, menos 1 que también pertenece a la misma recta. Ya entendí que los puntos de esta recta se corresponden con las coordenadas en el plano, y si yo quito las coordenadas, entonces ya tengo el objeto llamado recta. Ahora, ¿qué tiene una recta? Una recta tiene una inclinación a la que llamamos pendiente y tiene un punto por donde corta al eje Y. Ese punto por donde corta al eje Y se llama el intercepto. Entonces, si yo quito el eje X y solo me quedo con el eje Y, este punto se llama el intercepto. Entonces, cuando explicamos esto a los estudiantes, les decimos que la línea recta tiene pendiente e intercepto. Entonces, en ese orden de ideas me voy para la recta 2. En la recta 2, si a mí me preguntan cuál es el intercepto de esta recta, es 2, porque la recta está pasando por 2. Entonces, es el intercepto. Si yo muevo una de las coordenadas, el intercepto de la recta es 3, por donde corta el eje Y. Si yo bajo un poco, el intercepto es menos 3. Si yo subo, el intercepto es 1. Bueno, después de haber explicado lo que es el intercepto y la pendiente y haber explicado cómo es que se coloca un punto en el plano cartesiano, entonces uno se va para la evaluación. Si consideramos que llevamos más de 40 horas, entre las cuales también hay algunas horas en la clase de sistemas, y también hay que tener en cuenta pues que ven otras cosas un poquito más complejas. Por ejemplo, vemos el concepto de pendiente. Tenemos que hacer unos cálculos, entonces esos cálculos implican hacer unas restas con números enteros, son de grado séptimo. Esto tiene una complejidad para el estudiante supremamente alta. Hay que entenderlo y que el profesor como que trata de ubicarse.
Si yo voy ahora a lo que es encontrar a partir de la ecuación los puntos de la recta, pues eso también tiene cierto grado de complejidad porque uno tiene como estudiante que, si esta es la ecuación, esta que estoy señalando acá, hay que darle valores a x y de acuerdo al valor que le ponga a x voy a obtener un valor para y voy obteniendo los diferentes. 8 le corresponde un menos 9. Eso se llama graficar una ecuación. Vamos a decir que tiene cierto grado de complejidad también. Si yo acá quiero decir que x vale 2, les voy a poner un 2. Observen que cuando x vale 2, y vale menos 6. Y eso es precisamente lo que obtengo cuando hago la operación. Esto también cuesta demasiado trabajo. Estas operaciones, que prácticamente podríamos decir que son de grado quinto de primaria, y estas simplificaciones se convierten en un verdadero dolor de cabeza para el estudiante, pues debe ser que es complicado. Hago una pausa. Lo que estoy diciendo es que hay una parte que es relativamente compleja, pero yo creo que la primera parte sí quedó clara. El intercepto es el punto por donde la recta corta el eje Y y un punto en el plano tiene dos coordenadas y cuando a mí me dan las coordenadas yo ubico los puntos de la misma manera que ubico una dirección, si me dan en un papel apuntado una dirección. Entonces voy a evaluar al estudiante. La primera pregunta es: dibuje la recta cuyo intercepto vale 5 y pasa por el punto menos 6, menos 4. Lo cual quiere decir que a través de estos dos puntos yo tengo que trazar la recta. Entonces dibujo los dos puntos que aquí me dan 5, este es el 5, menos 6, menos 4, menos 6, menos 4. Recuerden que llevamos más de 40 horas de clase. Entonces uno espera que el estudiante coja la regla, la ponga y haga un trazo de la recta. Es así de sencillo. ¿Cuántos estudiantes se equivocaron resolviendo la primera pregunta de 90? Más o menos 30. Entonces uno se queda simplemente asombrado porque uno dice, ya no puede haber más abajo para uno preguntar. Ahora, miremos algunos resultados que me proponen los estudiantes. Este estudiante, cuando tenía que pasar la recta por 5 y menos 6, menos 4, la pasa por otras partes. Este otro estudiante, la misma historia. Aquí están los puntos por donde deberían estar la recta y el estudiante no los traza por ahí. Otro caso. Aquí están los puntos por donde va la recta, el estudiante no los pasa por ahí. Hay gente que se solidariza con el estudiante y dice que pesar, que no sé qué. Yo la verdad no entiendo estas cosas. O sea, después de que, como digo, 40 horas que un estudiante no sea capaz de ubicar el intercepto y un punto en el plano y por esos dos puntos trazar una recta, la verdad me da afán. Y me irrita un poco las personas que salen en defensa del estudiante. Aquí no hay ninguna razón. Acá tenemos un grave problema de lógica, un grave problema de interés. Aquí no hay otra explicación. Entonces es más o menos como lo que yo quería dejar como de reflexión, de pensamiento, un poquito a quitar ese mito de que es que las matemáticas que enseñamos son muy difíciles, que la escuela no ha cambiado y que por eso el niño está tan perjudicado y que lo estamos evaluando de una manera muy compleja, porque no es cierto, es precisamente todo lo contrario. Y tal vez por eso es que hemos llegado a los que usted prácticamente no puede esperar mucho de ningún niño, porque es muy poquito lo que ellos pueden aportar. Pero creo que aquí acabé. Qué bueno que lo miraran, lo reflexionaran, se inquietaran, porque eso es lo que está pasando con la educación y seguramente no está pasando solo en matemáticas, sino en otras áreas del saber. Pero los profesores hemos sabido darle la vuelta a la cosa, hemos sabido, a veces con marrullería, otras veces con resignación, otras veces porque uno se siente enfrentado pues con todo el mundo cuando quiere hacer un trabajo serio y dedicado. Entonces uno aprende a darle la vuelta a las cosas y finalmente termina por volverse un mediocre. Y eso es lo que yo creo que no quiero hacer. Muchas gracias por su gentileza y su atención. Que tengan muy buena tarde o mañana o lo que sea cuando estén viendo este video.